Hoy día vamos a ver este tema en esta mañana. El tema es una aparente consagración. Por favor, demos lectura al libro de Hechos, capítulo 4, desde el versículo 32 en adelante, por favor. ¿Listo? Desde el versículo 32 en adelante. Dice así: y la multitud de los que habían creído, y eso lo hemos visto varias veces en el libro de Hechos, era como de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, dice el texto ahí, sino que tenían todas las cosas en común. 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que, observa esa conclusión, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían ellos? Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían, por favor marque esa expresión, a los pies de los apóstoles. Eso se va a repetir varias veces. Dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Qué hacían ellos? Y se repartía cada uno según ¿qué? Su necesidad. Entonces, ahí aparece un personaje ligado a los personajes del capítulo 5. José dice, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, Bernabé, que traducido, ¿qué significa Bernabé? Hijo de consolación. ¿De dónde era él? Era un levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso, ¿dónde lo puso? ¿Qué se repite? A los pies de los apóstoles. Pero, ahora viene el contraste. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, también ¿qué hizo él? Vendió su heredad. Pero, miren el versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso, ¿dónde lo puso? Otra vez, a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose, observa porque aquí aparece por primera vez en el libro de Hechos esta expresión. ¿Quiénes se levantaron? Los jóvenes. Lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, y que vuelve a repetir, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Ahora mira el 10. Al instante ella cayó, ¿a dónde cayó? A los pies de él, y expiró. Y cuando entraron, ¿quiénes vuelven a entrar? Los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a ¿qué? Así que, ¿qué hacían los jóvenes antes? Sepultaban, ¿no? Versículo 11. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Ya vamos a pedirle a Dios que pueda ayudarnos a desarrollar este tema. Señor, te agradecemos porque has presentado a tu Hijo Jesucristo en nuestra vida. Usaste a personas que nos pudieran hablar que nuestra vida necesitaba de un Salvador. Y gracias, Señor, por las personas que usaste. Gracias por esta iglesia donde cuando nos empezamos a involucrar, cuando nos trajiste a este lugar, empezamos a estar más nutridos de la verdad. Señor, han pasado años aquí en La Roca. Tu palabra ha sido exaltada por muchos tiempos.
y quiero pedirte en esta mañana que cuando pase el tiempo, que cuando avancen los días, los años vengan por delante, tu palabra nunca escasee en este lugar. En toda reunión, actividad, en todo ministerio, que sea nuestra antorcha, que sea, Señor, por lo cual nosotros nos congregamos para oír tu voz. Por eso pedimos que nos des en esta mañana un corazón sencillo y humilde, un corazón que no sea indiferente a la Escritura, un corazón lejos de toda pretensión y orgullo humano. Ayúdanos a tener la humildad y la docilidad en nuestros corazones para recibir tu consejo. Tu palabra dice que si guardamos el consejo viviremos, que seremos más sabios, que evitaremos el pecar. Queremos ser una iglesia santa, sincera, una iglesia que sirve con un corazón verdadero, no fingido. Señor, ayúdanos a poder examinar con nuestros ojos y con la guía del Espíritu de Dios que has hecho morar en nosotros a través de las Escrituras lo que necesitamos oír en esta mañana. Queremos irnos diferentes hoy, Señor. Oramos e invocamos tu nombre para que hables a nuestros oídos y pueda bajar a nuestro corazón. Prepara nuestra mente, nuestra alma y refrigéranos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, antes que nada, bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez en esta mañana. Este es un tema que no es muy cómodo enseñar con sinceridad, porque es la primera vez que se registra una muerte en la iglesia, o en la iglesia inicial, en este caso en el libro de los Hechos. Hemos visto en los estudios anteriores, en las mañanas, que la iglesia aumentaba cada vez más y Dios seguía trayendo personas a la congregación. Hemos visto cómo cuando Pedro se levantó y predicó por primera vez, el Espíritu de Dios vino y moró literalmente sobre los que habían oído, tanto que el lugar donde estaban congregados tembló, dice la Escritura. Hemos visto cómo Dios capacitó con idiomas o lenguas o dialectos a las personas para hablar de la verdad fundamental de Cristo, del Evangelio y las buenas noticias. Una buena división del libro de Hechos sería esto sería un cuadro de dividir todo el libro de Hechos que se va a estar siguiendo el estudio en estos domingos, y el área geográfica es hoy todavía nos quedamos en Jerusalén. Hasta el capítulo 7 tú vas a ver que están básicamente en Jerusalén. El personaje que va a predominar como el predicador o el pastor principal, o el personaje cual se le va a citar más en el del capítulo 1 al 7, es Pedro, que fue designado por el mismo Señor Jesús para hacer la obra de Dios desde la misma ciudad de Jerusalén. Recuerden que este predicador, o Pedro, su grupo principal, donde él enfocaba su enseñanza, era judíos, no era gentiles. Todavía no hay mención de gentiles hasta aquí, donde vamos a ver todavía este estudio en esta mañana. Solo ellos están predicando a los judíos, nada más. Ellos todavía no tenían la mente en compartirle el Evangelio a personas que no eran de su misma nacionalidad. Ellos pensaban que la salvación y el Evangelio solo era para este grupo definido, ¿ya? Gracias a Dios que Dios no tenía esto en mente, y esto nos enseña los orígenes de la iglesia. Por eso es lo que estamos viendo. La iglesia empezó, ¿ya? Y comenzó básicamente en Jerusalén. Ellos están en Jerusalén. La primera vez que Pedro predicó se añadieron 3.000. La segunda vez que él predicó hemos visto se añadieron 5.000, sin contar mujeres y niños. Así que imagínate lo que era el número de los congregantes de esta iglesia. Por eso hemos leído y hemos estudiado vez anterior que ellos se reunían todos los días en el templo, pero también se repartían en las casas, porque no había ya el suficiente lugar para congregar. A ver, hermanos, ¿cuántos somos acá para que entiendas? Con todo y niños, como 500 más o menos. Ahora imagínate 8.000 sin contar mocosos. A ver, ¿te puedes imaginar? Habría paz en este lugar, ¿cierto? Pero ¿te puedes imaginar cómo sería 8.000? Si cabería capaz que toda la propiedad, que es 1 hectárea, por lo menos. Un estadio de fútbol para congregar a 8.000.
Ahora, ¿tú te puedes imaginar ser pastor de esos 8,000? Que cada uno de ellos trae su problema, que cada uno de ellos, o sea, te das cuenta, y te digo esto para que vayas preparando tu mente, ¿por qué en la Biblia se colocaron diáconos? Y a propósito, hermanos, nuestra iglesia está en el deber ya, por la cantidad de miembros que hay en la iglesia, de establecer, aunque ya están designados, de establecer formalmente los diáconos de la iglesia. Y es porque la iglesia ya creció y el pastor y los ancianos no podemos hacer todo, esa es la verdad. Y porque a cada uno de los que han creído, Dios les ha concedido por lo menos un don. Y ese don es para que tú sirvas dentro de la iglesia. Así que imaginémonos Pedro, pobre pastor con 8,000, que venían y necesitaban ser atendidos por un solo personaje. Pero recuerden que Pedro no estaba solo, estaban los apóstoles. Y la iglesia, hasta donde vimos la semana pasada, empezó a sufrir amenazas. Vimos la semana pasada que aun cuando ellos, o con el pastor antepasado, cuando ellos empezaron a hablar con denuedo, con valor la palabra de Dios, a los líderes religiosos de Jerusalén no les gustó y ellos empezaron a amenazar a los cristianos para que no predicaran en el nombre de Jesús. Y quiero decirte algo con toda franqueza, hermano. Si usted predica de Jesús, vas a tener oposición. Tal vez en tu casa a tus familiares no les va a gustar, les va a incomodar que hables de Jesús. Te van a decir qué bicho raro te picó, dónde te lavaron la cabeza, por ejemplo. Te van a empezar a decir, bueno, esto ya se le va a pasar, vamos a ver cuánto duras. Te van a decir de repente que has cambiado hasta de religión. Y por cierto, para los que nos visitan, el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Por eso, en la Biblia, tú vas a ver que Satanás quiso atacar a la iglesia, asediándola con problemas externos, amenazas, tratar de perseguirla. Más adelante vamos a ver que hasta se le da muerte a una persona, a un cristiano, por sus principios y valores, por ser fiel. El primer mártir que vamos a ver es Esteban. Y es ahí donde ellos van a pasar de los judíos a los samaritanos por una persecución. Dios va a usar la persecución contra la iglesia para correr el evangelio sobre aquellos que todavía no habían oído. Pero también en la Biblia podemos ver que el mandato era Jerusalén. Este es el lugar geográfico. Eso está en Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, luego toda Judea, que es todo este cuadro medio verde, luego toda Samaria, que es este lugar más alejado ya de la región de Judea, y luego los límites, que es toda la tierra. Y gracias a Dios que hubieron personas fieles que alcanzaron con el evangelio a toda la tierra, y hoy somos resultado de que alguien trajo con la fidelidad de Dios la palabra de Dios. Y la verdad un día nos alcanzó, y esa verdad, dice la Escritura, nos hizo libres. Sin embargo, lo que hemos leído ahora, aparece un personaje. No se puede leer a Ananías y a Zafira en el capítulo 5 si no se estudia a este personaje llamado José. Su nombre real en realidad es José, solo que la mayoría lo llamamos Bernabé, lo conocemos así. En la Biblia, si tú lees el libro de Hechos 11, vas a ver que tiene 3 adjetivos en sí, que es varón bueno, que la Biblia lo llama lleno del Espíritu Santo, pero también lo llama lleno de fe, un hombre con estos 3 calificativos: varón bueno, lleno del Espíritu Santo, pero también era lleno de fe. Lo cierto es que Bernabé es un cuadro comparativo con lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Así que eso nos lleva al siguiente punto. Vamos a ver la ofrenda de Bernabé y la ofrenda de Ananías y Zafira. Vamos a poder tratar de empalmar a los dos en qué se parecían. ¿Listo? Comencemos entonces. Miren conmigo, por favor, el versículo 32, porque quiero aclarar algo que a veces por ahí se ha escuchado mal. Miren el versículo del capítulo 4, 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, observa, era de un alma, y ninguno decía ser suyo propio, dice ahí, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en qué. Ya, yo he escuchado ya a veces equivocaciones, enseñanzas de este versículo. Tú dices, ¿por qué, hermano? Porque se piensa que esto es una vida de comunismo.
¿ya? Y de aquí muchos comunistas se han apoyado para decir, ¿ves? Que la Biblia habla del comunismo todos por igual. La Biblia no enseña esto, ¿ya? Esto no es lo que está enseñando acá. Porque muchos se apoyan para decir, no, ves que todo por común. Mira, el comunismo es una ideología humana, para empezar. Y esto no tiene que ver con el comunismo. Lo que está diciendo acá es que mantenían un mismo sentir. A tal punto que el versículo 33 te dice que ellos con gran poder, o los apóstoles, daban testimonio, pero ¿de qué hablaban, hermanos? De la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio ¿de qué? De lo vendido. Dice que lo ponían, el versículo 35, a los pies de los apóstoles. Así que vamos a ver un poquito, acá hay unos principios de la ofrenda de Bernabé, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy, básicamente es la muerte de una pareja, de una familia, de un matrimonio, para que entiendas. Yo traté de pensar si hubieron personajes que murieron de esta manera, que murieron dentro de una congregación. Y a la verdad, hermanos, sí los hay. Y no hay solo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hubieron dos hijos de un sacerdote llamado Nadab y Abiú. ¿Sabes lo que pasó con estos dos hijos? Ofrecieron un fuego extraño, dice la Biblia. Literalmente Dios los mató, para que entiendas. Otro personaje es un hombre llamado Pelatías, que en el libro de Ezequiel, él dice, mientras yo profetizaba, dice Ezequiel, o yo predicaba, Pelatías, un tal Pelatías cayó muerto. Yo espero que eso no pase en esta mañana. ¿Ya? Algunos ya parecen muertos, ¿no? Ya están con los ojos, ya están orando por mí seguro, ¿no? Gracias, hermano. ¿Ya? El calor, hermano. Haz de cuenta que es una novela, hermano. ¿Ya? Pero también aparece otro personaje llamado Usa, que ellos estaban en un pleno avivamiento de mover el arca de la gloria de Dios. Ellos avanzaban y él puso la mano en el arca y Dios literalmente lo mató. Pero cuando uno ve este pasaje, el contexto acá es una iglesia. Yo sé que a la mayoría de las personas no les gusta escuchar que Dios puede literalmente quitar la vida a una persona dentro de una congregación. Porque lo que vamos a ver hoy es la seriedad como Dios ve a una congregación y la seriedad en particular como Dios trata con el pecado de una persona, o en este caso de una familia. La pregunta es, ¿en qué se parecen estos dos? Hay un cuadro de comparación muy parecido. Muy bien, vamos a ver en primer lugar, la ofrenda de José o Bernabé fue dirigida al lugar donde recibía la bendición de Dios. Miren conmigo el versículo 35 para que vean. Y lo ponían a los pies de ¿quiénes? De los apóstoles. Y se repartía cada uno según ¿qué? Su necesidad. Entonces, y ahí aparece nuestro primer personaje, José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre ¿qué? Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de ¿quién? Pero cuando tú ves el contexto, ellos estaban en Jerusalén. Ellos estaban en la iglesia que comenzó en Jerusalén. Ahí comenzó todo. Entonces yo quiero aclarar este principio acá, porque sé que algunos hermanos han venido a congregar a nuestra iglesia de otra congregación. Y a veces nos han preguntado, hermano, yo antes ofrendaba, diezmaba en otro lugar. ¿Dónde ahora lo debo hacer? Según la palabra de Dios, ¿dónde lo debes hacer ahora? Donde tú estás recibiendo ¿qué? La bendición. Es muy sencillo ver esto en la Escritura. Es decir, ¿dónde tienes el deber de hacer lo que hacías antes por costumbre delante de los ojos de Dios? En el lugar donde recibes la bendición. Ahora, no quiero que confundas que estamos pidiendo dinero, ¿eh? ¿Está claro? No estamos hablando de eso, hermano. Pero donde Dios te bendice, es decir, en esta iglesia, es ahí donde tú debes ofrendar y debes diezmar. De eso se trata misiones. Misiones no solo es ir y compartir el Evangelio. No solo es orar por los que salen. También es ayudarlos con nuestras ofrendas y nuestros diezmos para que si nosotros no podemos ir, lo hagamos a través de esas personas.
Es más, toda iglesia debe sostener a los que predican y enseñan, dice la Escritura en Timoteo. La Escritura incluso habla de sostener a los líderes o a los pastores, básicamente. Es algo que se debe hacer. Y hay tremenda bendición para los que ofrendan y diezman. Por ejemplo, la ofrenda de Bernabé fue personal. Miren 3 verbos de él que aparecen en el versículo 37, por favor. Dice ahí, como tenía una heredad, ¿qué hizo él? La vendió. La primera expresión, miren, la vendió. Número 2, trajo el precio. Número 3, lo puso. ¿Vieron? La vendió. Dice ahí, trajo el precio. Y número 3, lo puso. Son verbos personales. ¿Lo vieron o no? O sea, algunos se preguntan, hermano, ¿cómo una persona debe ofrendar? ¿Cómo una persona debe diezmar? Porque mi amigo lo hace, porque veo que otros lo hacen. Si es una buena motivación, bueno, imitar la fe, pero en realidad la ofrenda es personal. ¿Está bien? En esto hay algunos principios. Por ejemplo, por esto digo, el que siembra, el que, ¿ves? Es personal. Escasamente también segará, ¿qué? Escasamente, es un principio en la Escritura. Y el que, personal, mire, siembra generosamente, generosamente también, ¿qué? Es un deber personal. O sea, nosotros no le vamos a obligar a usted a diezmar y a ofrendar. Es algo que Dios tiene que poner en su corazón. Si usted tiene años aquí en la iglesia y no está haciendo esto, usted está en falta delante de Dios. Quiero decirle la verdad. ¿Por qué razón? Porque miren, porque la Biblia dice allí, cada uno es personal, de como propuso en su corazón. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Miren, no con tristeza. Es decir que, pucha, ¿ves la billetera? Uy, pero no me va a alcanzar si doy. Ese es el peor engaño, hermano. Es el peor engaño. Uy, es el creyente que dice, yo me rindo a ti, como hemos cantado en esta mañana, pero no mi billetera. ¿Cierto? Esto está poseído. Dice, no, esto no sale. ¿No? Todo consagrado menos la billetera. Pero la Biblia dice, cada uno no con tristeza. Así que no lo hagas con esa actitud. 2, ni por necesidad. Es decir, y yo he escuchado gente que enseña el Evangelio de la Prosperidad y te dice, si tú das 100 soles, Dios te va a dar 1000. Si tú das 200, Dios te da 2000. Bueno fuera, ¿no? Entonces van sugestionando a las personas, van manipulando sus emociones, y estos hombres perversos, falsos maestros, se van enriqueciendo a costa de la necesidad de la gente. Y esto no es lo que enseña la Escritura. Es más, aquí dice no por necesidad. Y número 3, porque Dios ama ¿a quién? A ver, ¿cómo debemos dar cuando ofrendamos y diezmamos, hermanos? Con un corazón alegre, es decir, agradecido que Dios nos da lo necesario para vivir, ¿cierto? Agradecido que Dios nos bendice, bendice a nosotros, a nuestra esposa, a nuestros hijos, bendice a nuestra familia, a nuestra iglesia, para que la iglesia siga adelante con lo que Dios me da es necesario y suficiente. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás agradecido a Dios? A ver, no escuché. ¿Usted está agradecido a Dios? Sí. Tremendamente. Si yo te dijera, hazme una hoja nada más, hermanas, de cosas por lo cual tú recuerdas que Dios te ha bendecido esta semana. Te va a faltar papel, hermano. Y digo hermanas porque ustedes son las que hablan más. ¿Cierto? Es decir, Dios desea que nosotros tengamos una actitud correcta cuando damos. Bueno, voy a dar para que nadie me diga nada. No haga eso, Dios no desea esa actitud. Bueno, voy a dar porque, bueno, es una religión. No hagas eso, Dios no desea ningún ritualismo. Dios desea un corazón agradecido, un corazón alegre. Miren qué pasa si damos, porque es personal. A Jehová presta el que da ¿a quién? Al pobre. Y el bien que ha hecho, ¿qué va a pasar? Dios no es deudor de nadie. Ahora, vamos a aclarar algo. Tal vez tú digas, hermano, pero yo tengo años dando. ¿Y qué he visto de Dios en mi vida? Mira, hermano, las ofrendas y los diezmos muchas veces han sido para los gastos de luz, ¿cierto? Para los campamentos, gracias a Dios por las ofrendas de los hermanos así.
han sido para gastos que son necesarios hacer. A veces las sillas se han malogrado, se han tenido que volver a pintar. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te gusta la silla donde estás sentado? ¿Te sentarías en una silla así sucia? ¿Te gustaría venir al templo y todo descuidado, sin pintar? ¿Venir y solo hay un foco de luz? ¿Te gustaría que tus hijos vengan al club y no tengan un lugar donde reunirse como el que tienes o como el que tus ojos permiten verlo? ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, al fin y al cabo, Dios nos retribuye de muchas maneras, ¿cierto? Dios nos da y nos retribuye de muchas maneras, porque si tú lo haces con un buen corazón, Dios lo va a retribuir. Dios es así. Dios es un Dios bondadoso, y Bernabé dio porque fue personal. Por eso el dar debe ser personal. En la Biblia, hermanos, también podemos ver que Bernabé le confió al liderazgo de la iglesia para su administración. Miren conmigo el versículo 37. Dice que tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso al pie ¿de quién? Ya, a ver, la pregunta es, ¿por qué Bernabé no fue a los necesitados directamente? Muy llamativo, esto me captó la atención. Probablemente él conocía a mucha gente en necesidad, pero él le confió al liderazgo de la iglesia para su correcta administración. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces nosotros confiamos también delante de los ojos de Dios al liderazgo de la iglesia, encargado de la administración, para que se distribuya de acuerdo a la necesidad. Por eso dice que no había ningún necesitado. Se llegó a cubrir de una manera correcta las necesidades de cada persona. En este caso, si tú lees el capítulo 5 y 6, era básicamente sustento, es decir, comida, alimentación. Más adelante va a surgir un problema con la alimentación. Se van a establecer diáconos por esa razón. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hago yo para ofrendar? Porque yo no voy a dar mi ofrenda ni mi diezmo a los hombres. Yo he escuchado a esa gente decir, porque los pastores se agarran el dinero. Y es verdad, porque mucha gente que usa el evangelio vive pensando en la gente como una mercadería, dice el libro de Pedro. Pero nuestro deber es confiarle a que la iglesia lo puede distribuir correctamente, hermano. Eso es lo que hizo Bernabé. Ahora, en la Biblia, cuando uno ofrendaba, uno daba, hay casos de personas que no dieron con un buen corazón o simplemente no dieron. Yo busqué por el tiempo dos personas, dos ejemplos que están relacionados con el Señor Jesús. Yo quiero que tú veas la actitud cuando Jesús enseñó de dar. Produjo dos actitudes, hay más, pero por el tiempo hay dos. Yo espero que en esta mañana no haya nadie con esa actitud. La primera actitud, miren, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y oían también todas estas cosas, ¿quiénes la oían? Los fariseos. Mira la actitud. Y eran ¿qué cosa? El amor al dinero es raíz de todos los males. Y mira la actitud. ¿Y qué hacían? ¿Qué cosa? Yo espero que no haya nadie acá que porque estamos hablando de eso se esté burlando. Porque esa fue la actitud de un fariseo, de un hombre que menospreció a Jesús. Porque para Dios ofrendar es serio. Y si no me crees, vas a ver ahorita la seriedad con la cual Dios ve cómo damos, con qué corazón. Número 2, segundo ejemplo, Jesús le dijo, este era un hombre riquísimo. Miren, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero miren el texto, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Sin embargo, oyendo el joven esta palabra, ¿cómo se fue? Miren la razón por qué se fue triste, porque tenía que... Hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué a veces estamos tristes cuando no tenemos? ¿Por qué este joven estaba triste? ¿Por qué razón? ¿Es verdad que el dinero da felicidad? Eso no es verdad. Y es verdad que cuando tengo soy feliz y cuando no lo tengo no lo soy. Soy el hombre más desgraciado de esta vida. ¿Cierto? Es interesante ver cómo el dinero maneja el estado de ánimo de una persona. Cómo tiene poder de cambiar las decisiones de una persona. Y entonces las personas van midiendo su servicio a Dios por lo que tienen. Y dice el texto acá que este joven rico se fue muy triste. Hay un solo pasaje que puede contrarrestar estos dos pasajes. Uno solo suficiente. Más bienaventurado es dar
que recibir. ¿Quieres ser feliz? Da con un corazón alegre. Más feliz es dar que recibir. El hecho de dar a alguien que necesita, el hecho de dar porque Dios me da por un corazón agradecido, satisface el alma, hermano. ¿Saben cuál es el problema del materialismo hoy? Es comprar, consumir, y yo te puedo asegurar algo que te ha pasado. Y ni siquiera te lo pones, ¿cierto? Ese es el problema del materialismo. Consumir, comprar, y cuando ves las cosas que has comprado ni las usas. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Eso es materialismo. Entonces eso está en la Biblia, así le pasó a un hombre llamado Acán, que robó un lingote de oro, pero también un manto babilónico. ¿Sabes lo que hizo con el manto? Que era para ponérselo, lo escondió. Y dice, ¿para qué lo escondes si se lo tenía que poner? Así es el materialismo. Consumes algo, pero ni te lo pones. Y solo piensas en consumir. Y personas así, según la palabra de Dios, se van a levantar en estos tiempos. Hombres que amarán el dinero, hombres ávaros, que no tendrán afecto natural. Así que la ofrenda de Bernabé tenía estas características. Ahora, lo sorprendente, hermanos, es lo que vamos a ver ahora. Miren conmigo el capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre, ¿llamado qué? ¿Con quién? Con Safira, su mujer. ¿Vendió qué cosa? A ver, un ratito. ¿Bernabé tenía un heredado o no? ¿Y Ananías y Safira? También. ¿Ambos eran pudientes o no? Evidentemente sí. Evidentemente sí. ¿En qué más se parecen? Miren el versículo 2. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte. ¿Qué hizo, hermanos? ¿Dónde trajo la ofrenda Ananías y Safira? ¿Hicieron lo mismo que Bernabé o no? Sí. ¿Trajeron al lugar correcto o no? Sí. ¿Vendieron su heredad? ¿Fue personal lo que ellos hicieron o no? Sí. Entonces la pregunta es, ¿en qué entonces está el problema? Si son iguales. Está todo igual. ¿Cierto? ¿O hay algo que se nos está pasando de vista acá? Hay algo muy parecido acá. Ambos venden, ambos dan, ambos personalmente les nace del corazón hacer esto. Sin embargo, ambos incluso traen a los pies de los apóstoles para que se repartiera, pero en ambos hay un resultado diferente. Muy llamativo, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿en qué está el problema acá? Examinemos un poquito tres palabras que nacen del pecado de Ananías y Safira. Hermanos, la palabra Ananías acá, yo la busqué, es la expresión Dios favorece. Jehová es clemente, significa Ananías. Y Safira viene del término zafiro o gema, de donde habla el término hermoso o hermosa. Así que vemos que sus nombres tenían un significado muy especial. Este es el primer pecado que se registra flagrantemente en una iglesia local, en Jerusalén. La primera pregunta es, ¿qué fue lo que pasó para que Dios hiciera lo que hizo con estos dos que los mató? ¿Por qué hizo Dios lo que hizo? Y la pregunta es, ¿Dios puede hacer lo mismo hoy? ¿O es que Dios ha cambiado hoy? Porque Dios hizo con una familia lo que puede hacer hoy. Tres palabras: corazón, que están ahí en el texto. La otra es convenir y la otra es corrección, para analizar un poquito el problema. Analicemos primero que el problema de ellos dos fue el corazón. Miren el versículo 3. Ahí está. Y dijo Pedro, lean conmigo, Ananías, la pregunta, ¿por qué llenó Satanás? ¿Qué llenó Satanás? Tu corazón, para que mintieses ¿a quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad. A ver, mi pregunta es, hermanos, ¿cuál fue el problema acá? Que no dio todo, ¿puede ser? O sea que yo puedo entonces manipular a ustedes y decirles, denme todo. Todos los que tienen autos afuera, vendan todo y le dan todo el precio a mí. Si no, Dios los va a matar. ¿Eso es lo que está enseñando el texto? Pero eso es lo que Dios enseña. Y entonces van generando angustia en las personas, tienes que dar todo. Pero eso no es lo que dice el texto. El problema no era... Es más, miren el versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Vendida, ¿no estaba en tu poder? Es decir, si tú no la vendías reteniéndola, ¿había algún problema?
Nadie te obliga a dar, hermano, quiero ser claro. Por eso es personal. Yo no puedo pararme en este púlpito, usar la Biblia y obligarte a dar, porque no es así, no es bíblico. Yo no te puedo obligar a hacerlo, es algo personal. Es entre tú y Dios, tu relación con Dios, Dios te va a hablar a hacerlo. Pero no se puede imponer este principio. Y Pedro no está diciéndole a las personas, den todo, porque si no dan todo, Dios los va a matar. No era eso lo que está enseñando el texto. Número 2, vendida. No estaba en tu poder. Es decir, si él vendía 100 soles su propiedad y no lo quería dar, ¿había algún problema? No, no había ningún problema. Es más, miren cómo termina el versículo 4. ¿Por qué pusiste esto? Y vuelve a mencionar, en tu corazón no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Cuál fue el problema? El corazón era el problema. ¿Por qué llenó Satanás qué? Tu corazón. Quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Satanás puede incentivar a dar? A ver, analiza el pasaje. ¿A qué le incentivó Satanás al corazón de Ananías? A dar. Ahí dice a dar. Así que el problema no era dar. ¿Sabes lo que pasó con Caín? Él dio. El problema es que él dio algo indebido. Eso es otra cosa. Así que no es cuestión de dar solamente. Otra vez, Satanás motivó a Ananías a dar. El problema fue el que él tenía una propiedad, la vende. Él pudo haber dicho a Pedro, mira Pedro, le vendió a 100 soles, pero te quiero dar 50. Úsalo según la necesidad. Pero él miente con su esposa, diciendo que la propiedad le costó el precio que él dio. Ahí estaba el problema. Hagamos otra pregunta. ¿Por qué mintieron los dos? Ahí nos lleva a la raíz del problema. El problema es que si tú lees los versículos del capítulo 4, ¿cómo se llamaba Bernabé? ¿Cómo se llamaba? José. ¿Quién le puso Bernabé? ¿Él mismo se puso? ¿Quiénes le pusieron Bernabé? Y evidentemente, como eran delante de todos, público, ¿quiénes sabían que ahora ya no era José? Ahora era hijo de consolación. La iglesia lo sabía. ¿No ves acá un problema de reconocimiento humano? ¿Qué querían hacer Ananías y Zafira? Usar este evento. Probablemente en la noche conversaron como pareja y dijeron, ¿viste lo que hicieron con Bernabé los apóstoles? ¿Y quién no quería estar con los apóstoles? Eran las personas renombradas de la iglesia. ¿Viste lo que hizo? No vamos a dejar que solo hablen de él. Tienen que hablar de nosotros. Vamos a vender una propiedad. Pero vamos a dar solo una parte. Vamos a mentir que nos hemos consagrado totalmente para que nos reconozcan a nosotros. ¿Lo vieron? ¿Qué peligro es buscar reconocimiento humano, hermano? Y mentir sobre una falsa consagración. Presentarse ante los demás. Por eso el tema es de qué está lleno el corazón. ¿Sabes que esta palabra lleno aparece en otros pasajes en la Biblia? Por ejemplo, de amargura. Dice el texto acá, se llenó de amargura ¿qué? Y en mi corazón sentía ¿qué? Hay personas que por resentimiento hasta tienen problemas de taquicardia, hermano. Se les sube demasiado la presión cuando ven o simplemente imaginan a la persona que les ofendió. El problema es ser lleno de la amargura, el resentimiento, el rencor, la falta de perdón. Mira de otra cosa, tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio. Hay personas que dicen, yo hablo hasta con personas que dicen, yo no sé por qué mis problemas son las mujeres, no puedo dejar de verlas, no sé. El problema es que no quiere dejar el pecado, está llenando su mente con cosas inmorales. Esa es otra cosa, no es que no se puede, porque la Biblia dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. El problema es de qué llenas tu corazón, de qué llenas tus ojos. Pero también la Biblia dice, estando llenos de ¿qué? De toda avaricia. O sea, una persona puede llenar su mente y su corazón de la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? ¿No es acaso el amor al dinero? ¿No es tratar de conseguir más? Y no estoy contento con lo que tengo y después quiero más. Y no estoy contento con lo que tengo y de ahí quiero más y más y más. Así es el dinero. En aquellos días era el ídolo y en estos días mucho más. La gente hasta mata por dinero, tú lo ves. La gente hasta hace tiempo extra por dinero.
Y hasta hay misioneros que quieren servir solo por dinero. Lo digo con mucha vergüenza. Hay hasta predicadores que solo están mirando la cantidad de gente que tiene en una congregación para ver cuánto pueden conseguir ellos. Es muy llamativo ver el poder del dinero, que no es solo está fuera en el mundo, se mete en la iglesia. Y este caso es un caso de iglesia, hermano. Ellos hicieron lo que hicieron, porque evidentemente ellos buscaban reconocimiento. En este caso se llenó su corazón de falsedad y mentira. ¿Por qué dices eso, hermano Brian? Porque el versículo 4 al final dice: no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Quién es el padre de mentiras? Ahora, hermanos, yo puse esta ilustración de la vasija porque el judío usaba mucho esto para hablar de la sinceridad. Tal vez alguien acá se va a incomodar, pero la Biblia nos manda a servir a Dios con la sinceridad de nuestro corazón. La Biblia nos manda a dar con sinceridad, sin deseo de reconocimiento humano. La Biblia nos manda a predicar sinceramente. Eso es lo que dice Filipenses 1, no por contienda ni por vanagloria. La Biblia nos manda a venir a la iglesia con un corazón sincero. Dios ama la pureza de corazón. El problema acá era la hipocresía. Cuando ellos compraban una vasija, ellos iban a las personas que lo hacían, pero a veces habían vasijas con grietas. Y esa vasija, ¿sabes cómo la tapaban? Con cera. Y ellos, claro, maquillaban la grieta de una vasija con cera. Y ellos decían que la manera de probar si la vasija era sincera, o sea, genuina, sin grietas, era poniéndolo al sol. ¿Y qué crees que hacía el sol con la cera? Si es que tenía cera. Se derretía. Y entonces ellos decían: no es sincera, está maquillada. Pero si era auténtica y no tenía grietas, era una vasija sincera. Vale el precio de lo que voy a... ¿Entiendes? Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Usted es sincero? ¿Usted está siendo sincero cuando sirve a Dios? ¿O está tapando o maquillando las grietas? ¿Usted está siendo sincero cuando da a Dios? ¿Usted es sincero cuando ora a Dios, cuando viene a la iglesia, a la casa de Dios? ¿Usted es sincero y genuino cuando viene a oír la palabra de Dios? ¿Qué problema es la falsedad? El problema de ellos era deseaban reconocimiento humano. Usaron esta propiedad, mintieron porque querían ser reconocidos. Usaron todo lo que tenían, en este caso esta heredad, simplemente porque buscaban su propia gloria. Y como dice el libro de Juan, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Como dice el libro de Proverbios, el buscar la propia gloria no es gloria. No es gloria. Como dice el mismo libro de Proverbios, alábete el extraño, no tu propia boca. El ajeno, no los labios tuyos. ¿Qué problema es buscar detrás de un servicio a Dios reconocimiento? Ahora, quiero serles bien puntual, hermanos. Lo que Satanás no pudo por fuera, atacándola con la persecución, ¿dónde trató de conseguir la división de una iglesia? Por dentro. Aquí tenemos muchos ministerios, hermanos. Ahora, no se sientan aludidos muchachos que tocan, pero Dios sabe la sinceridad del corazón con que ellos tocan. O por un reconocimiento humano, o hacerlo con un corazón para Dios. Dios sabe con qué corazón me estoy parando acá. O porque quiero que me escuches a mí, o quiero que escuches a Dios. Mi primera audiencia, hermanos, es Dios, no es hombre. Te lo aclaro así. Dios sabe el corazón con que hacemos las cosas. Y en este caso, a Dios y a Pedro no le costó detectar el engaño, la falsedad con que ellos estaban ofreciendo algo. Solo por un reconocimiento, solo porque buscaban la gloria de los hombres, solo porque anduvieron detrás de un aplauso humano. Y Jesús dijo, bueno, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que el hombre te alabe. Pero es mejor que Dios nos honre. Hacer las cosas para Dios. La segunda palabra es convenir. Miren conmigo el versículo
5, por favor. Al oír Ananías esta palabra, ¿qué pasó? Cayó y expiró, es decir, murió literalmente. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole lo sepultaron. Pasado un lapso como de ¿cuántas horas? 3 horas, observen, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. A ver, yo no sé si Ananías le dijo a su mujer, mira, vete por 3 horas, date cuenta que tú no sabes nada. Y cuando venga, ve con una cara de piedad. Y cuando la gente nos reconozca, mire ese corazón con que hacemos, ahí entonces actúa, ¿no es cierto? Yo no sé si esto sucedió acá. Tal vez es una conjetura muy humana, pero lo cierto es que Pedro le va a decir algo a ella. Miren el 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? A ver, hermanas, ¿qué debió decir ella? No. Acá hay una pregunta de gracia. ¿Vieron? ¿Qué buscó Pedro con esto? Que ella reconozca. Y Dios es bueno en hacer preguntas. ¿Te acuerdas en Adán? ¿Dónde estás, Adán? No, la mujer que me diste. Y la mujer no al diablo, la serpiente. Siempre culpando a otros. ¿Te acuerdas de Caín? Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso Dios no sabía? ¿Qué buscaba en él? Arrepiéntete, reconoce que has hecho mal. ¿Qué buscó Pedro de esta mujer? Reconoce, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Qué debió decir ella? No. Simplemente debió decir, no es verdad, mentimos, Pedro, perdón. ¿Crees que no hubiera hallado oportunidad para el perdón de Dios? Claro, porque el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Sin embargo, mire la respuesta de ella, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Convino, se puso de acuerdo. Así que el pecado no es solo ver que otros lo hacen, sino también si yo estoy participando de ello, hermano. Y esto habla de la famosa ley de la complicidad. La palabra acuerdo es esta palabra. La palabra en griego es sinfoneo, de donde viene el término sinfonía. Para hacerlo más claro, es esto de acá. Es una sinfonía. Si personas como los muchachos acá que tocan la guitarra, el bajo, por acá la flauta, el violín, bueno, yo no estuve el violín, ¿no? Si cada uno de ellos tocara una nota en particular muy diferente a la otra, ¿sería una sinfonía? Pero para que ellos toquen y salga bien, tienen que estar de acuerdo, ¿cierto o no? Y entonces de ahí se deriva el término sinfonía, es decir, o sinfoneo, conviniste. Estuviste de acuerdo, que aparece en el versículo 9. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar a quién? Al Espíritu del Señor, es aquí en la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Así que aquí vemos que su mujer se puso de acuerdo ¿con quién? Con el esposo. En la Biblia, hermanos, vamos a aclarar, hay cosas que debemos estar de acuerdo. Por ejemplo, alguna de ellas, en súplicas. Jesucristo dijo, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren, ¿qué? Está hablando de la oración aquí en la tierra, cualquier cosa o sea, yo lo voy a hacer. Dios habla de ponernos de acuerdo. Tal vez esto explique por qué a veces Dios no responde en nuestra oración, porque a veces no estamos de acuerdo, peleamos. Y con un corazón peleador oramos encima. Dios habla y desea que estemos de acuerdo entre parejas, cuando oramos, por ejemplo. También acerca del servicio. Esto es una parábola de los obreros y Jesús dijo esto, y habiendo convenido, es decir, estando de acuerdo con los obreros en un denario, a un día los envió a su viña. Es decir, Dios se puso de acuerdo con sus servidores. ¿Hay que estar de acuerdo para servir a Dios? Sí. Trabajar bajo el mismo Dios, servir unánime bajo una misma mente, bajo un mismo sentir, sí. También uno puede estar de acuerdo en santidad cuando el esposo y la esposa se dedican a la oración, a no ser por algún tiempo de mutuo, ¿qué? De acuerdo, se ponen de acuerdo para vivir una vida santa, sosegada. O sea, hay cosas que la Biblia nos manda a estar de acuerdo. Pero aclaremos algo, nunca para el pecado, hermanos. Jóvenes, escuchen esto bien claro. Si tú tienes a alguien, algún compañero,
que tú sabes que está haciendo lo malo, no estés de acuerdo con ellos. Es lo que el padre le dice al hijo en Proverbios: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no te pongas de acuerdo. El problema es cuando nos ponemos de acuerdo para lo malo. Qué peligro es que si yo estoy enojado y llego a mi casa, mi esposa está de acuerdo conmigo, ¿no? Qué peligro es. Y te voy a decir algo, el hermano Jorge la semana pasada en la noche habló de Jezabel y Acab. Acab, un rey perverso, dice la Biblia, quería una viña. Y como no le dieron, se echó a llorar. Mira, de capricho se puso hasta no comer y beber. ¿Saben lo que hizo su mujer? En vez de exhortarle, en vez de decirle, mira, ya, vamos a orar, entonces cambia tu actitud, está mal. ¿Saben lo que hizo la mujer? Mandó matar al hombre para darle el capricho al esposo. Se pusieron de acuerdo para hacer lo malo. Y Dios trajo un juicio sobre ellos. Y no te lo pierdas porque en la noche se va a tocar. ¿Sí? Es muy llamativo que hoy en día la gente se pone de acuerdo para murmurar, por ejemplo. Es muy llamativo ver que la gente se pone de acuerdo para la coima, muy conocido en nuestro país. Es muy llamativo que jóvenes hoy se ponen de acuerdo, aun cuando los padres no están de acuerdo y saben que los padres no autorizan una relación, los jóvenes se hacen, como dicen, el bajo, ¿no? Se ponen de acuerdo para ir en contra o a espaldas de la autoridad de la casa, de los padres. Qué peligro es estar de acuerdo para lo malo. Acá vemos una familia que se puso de acuerdo para lo malo. Hermana, si tu esposo no quiere venir a la iglesia, no te pongas de acuerdo en eso, ¿eh? Así que espero que en la noche estén acá. No te lo digo yo, porque la Biblia enseña no dejando de congregar como algunos ya tienen por... Es una costumbre que a veces la esposa, no, hoy ya no quiero ir, anda tú nomás, ¿para eso se han casado? Yo a veces no entiendo esas cosas. ¿No dice la Biblia que la bendición de Jehová enriquece? Hay excepciones, pero cuando es una costumbre, mira, lo peor que podemos hacer es complacer lo que está mal. Los que tienen hijos que se están rebelando, ¿cuánto cuesta, no, disciplinarlo a los hijos? Pero ¿qué es más fácil hoy? Ponernos de acuerdo y acariciar el pecado de ellos. Usa la vara. Y si tu esposa o esposo usan la vara, no te pongas de acuerdo para lo malo y estar consintiendo, tapando lo que está mal de tus hijos. Nunca se pongan de acuerdo para lo malo. Miren, esta familia se puso de acuerdo para aquello que estaba mal. No para aquello que debía ser correcto, delante de los ojos de Dios. Ese fue el problema. Y el pecado de Ananías y Zafira siempre trae una corrección. Yo me pregunté, ¿por qué se menciona a los jóvenes acá? Esto no está por casualidad. Así que te voy a hablar a ti, joven y señorita, en esta mañana. Porque los jóvenes sepultaron al esposo y 3 horas después sepultaron ¿a quién? Yo me pregunté, pobres jóvenes, ¿por qué ellos participan de esto? Porque estoy convencido de que si esto sucediera acá y alguien muere, una familia muere, de la manera que ellos mueren, lo que menos quisiéramos es que nuestros niños se enteren, ¿cierto? Que nuestros hijos se enteren. Pero muy llamativo que Pedro alienta que esto suceda. ¿Qué enseña a los jóvenes esto? ¿Qué quería Pedro evitar con los jóvenes? No hagan lo mismo. No hagan lo mismo. Muchachos, no juzgues a tus padres por las decisiones equivocadas que ellos tuvieron. Sé tú diferente. Pero mis padres todavía son así, así, así. Amado, déjame hablarte con el corazón. Amado y amada, no imites lo malo, dice Juan. Haz lo bueno. Entonces, como me trataron, yo también voy a tratar así. Sé diferente. Dios te ha hecho ahora una nueva criatura para que vivas diferente. No para que nosotros repitamos el mismo problema. Qué peligro es no aprender de los ejemplos del pasado. ¿Qué padre desea que su hijo repita lo mismo? Díganme ustedes, hermanos. Yo no quisiera que mis hijos hagan lo malo que yo hice. Y es llamativo ver que los jóvenes participan acá por una advertencia, porque
Dios no deseaba de ellos que hagan lo mismo. Que ellos aprendan a temer a Dios. La corrección es simplemente muerte. Hay personas que hoy dicen, y a veces hasta se enseña, Dios ha cambiado. Dios ya no mata hoy en día. Dios puede quitar y eliminar a cualquier persona, hermano, cuando cruza la línea. Una vez me preguntaron, hermano, ¿Ananías y Zafira eran creyentes? Yo pienso que sí. Y puedo sostenerte porque Dios al que ama, disciplina, ¿cierto? Y corrige a todo hijo o a todo aquel que acepta por hijo. Por eso dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y azota, miren el término que usa, azota a todo aquel que recibe, ¿por qué? ¿Entienden eso? Solo la eternidad revelará cuántos sustrajeron ellos, yo no sé. Solo la eternidad nos dirá un día qué realmente, por qué Dios hizo drásticamente lo que hizo con ellos. Hermano, ya la hora nos ganó, pero tenemos que ir con algunas conclusiones a nuestro hogar. De este pasaje que es muy llamativo, ¿cómo concluye? Miren el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando alguien muere, ¿qué produce, hermano? Por lo general, tristeza, lágrimas. ¿Tú ves lágrimas y tristeza acá? Qué triste morir así. Si hubiera una tumba de Ananías y Zafira, qué epitafio hay, ¿cierto? Pero no hay lágrimas acá, no hay un pesar lo que hay es temor. Y si tú sigues leyendo, seguían evangelizando, seguían sanando, seguían ayudando y seguía aumentando el número. ¿Por qué Dios actuó como actuó? ¿Qué conclusiones llevamos a nuestro hogar? El corazón es básico para Dios cuando ofrecemos algo. Y hay muchos versículos que la Biblia nos refieren al corazón del ser humano, a nuestro corazón. Algunos de ellos, miren, el que hizo el oído, no oirá. Y el que formó el ojo, no verá. Miren, yo lo subrayé. Jehová conoce, ¿qué conoce? Los corazones. Miren qué más. El Señor examina, ¿qué examina? El corazón. Miren qué más. Pero Jehová prueba, ¿qué prueba? Los corazones. Miren qué más. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Qué examinan? ¿Qué contemplan? Si hay un buen corazón, un corazón perfecto, no. ¿Qué más? El Señor, ¿qué hace? Escudriña, ¿qué cosa? Todos los corazones y entiende todo intento. Él no malentiende. Señor, yo no lo quise hacer de esta manera. Ya sonaste a Dios, no malentiende nada. Él sabe perfectamente nuestro corazón. Hermano, esto a nosotros nos debe llenar de temor. Necesitamos aprender a temer a Dios desde el corazón. Por eso debe sonar en nuestro corazón lo que dice Deuteronomio cuando Dios le dice a Moisés sobre su pueblo: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen todos los días, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien? El corazón es básico en lo que hacemos. El corazón es básico cuando hacemos algo para Dios, cuando ofrecemos algo, cuando servimos, cuando vamos a arreglar un problema. El corazón es clave para todo, hermano. Por eso Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo tengo un amigo que fue sacado del ministerio porque casi mete una trastaraza, para que entiendan. Pero tuvo que ser sacado del ministerio porque mucho tiempo hice el ministerio con falsedad. Y él me dijo esto, yo lo anoté acá. Cuando fui sacado del ministerio por lo que hice, por doloroso que fue, hoy es mejor para mí ser genuino en la disciplina del Señor que seguirle sirviendo como un impostor. Qué duro sus expresiones. Sirviendo con una máscara, sirviendo con una aparente religiosidad. Era mejor ser sacado de esto antes de seguir acumulando juicio sobre su cabeza, hermano. Qué importante es el corazón. Segundo principio que sacamos conclusiones: no hay secretos delante de Dios. Ahora, no nos cansamos de decir esto, hermano.
Porque lo más tonto que Satanás pone en el corazón de alguien que practica el pecado es que nadie se va a dar cuenta. Es que nadie se va a enterar. Esa es la peor mentira que uno puede creer. Cuando se habla de esto, dice ahí, el día que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué va a juzgar Dios? Miren, los secretos de los hombres. Miren lo que dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Dice, mas a otros se les descubren después. Dice, las malas obras no pueden permanecer ocultas, no pueden. Por eso la Biblia nos dice bien claro, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, o sea, no podemos engañar a Dios. No hay secreto para con Dios. Nosotros podemos tener secreto entre nosotros, pero no para Dios. Hace años yo leí un artículo que sucedió con el McDonald's allá en Tennessee, en los Estados Unidos, ¿no? Me llenó de risa este artículo. Porque era un hombre, una noticia en la comunidad, cuando el hombre va y pide su caja de McDonald's, ¿no? Estaciona su auto con la señora que estaba, pide su McDonald's y después, por equivocación en el cierre de caja de ese día, la señorita le da la caja de la ganancia de ese día. Y cuando ella llega al auto, ve todo el dinero, ¿no? Pero honestamente el hombre baja del auto y se lo devuelve. Y la señorita le dice, tengo que llamar a la prensa, esto no es usual, es algo fuera de lo común. Porque lo que usted ha hecho no se ve todos los días. Probablemente perdía su trabajo la señorita, ¿no? Y el hombre insistía, no, a mí déjame, dame la caja que yo pedí y me voy. No llame a la prensa, por favor. Y la gente insistía. Señora, por favor, no llame a la prensa, porque la mujer que está en el auto no es mi esposa, le dice, ¿no? Y tú sabes que hay una aparente consagración, una aparente honestidad, ¿no? O sea, doy la idea de que estoy bien, doy la idea de que soy sincero ante Dios para algunas cosas, pero cuando se habla de integridad, la palabra describe muy bien su significado, se habla de algo completo, no máscaras. No como el camaleón que se adapta de acuerdo al lugar donde está. Es genuino donde vaya. Y Dios desea que nosotros tengamos una vida sincera delante de Él, porque no hay secretos para Dios. Tercer conclusión, el rol del hombre y la mujer es de gran influencia. Ahora, hermanos y hermanas casados, ¿a quién se le atribuye en primer lugar la razón de este pecado? Varones, ¿a quién se le atribuye? A Ananías. ¿Vieron cómo Pedro trató con él y le dijo, Satanás llenó tu corazón? Pero en su mujer simplemente le dijo, tú has quedado de acuerdo. La importancia de un hombre que camine con sinceridad. Da gracias a Dios si tu esposa te estorba cuando vas a hacer lo malo. No encuentres una aliada en él. Yo doy gracias a Dios que cada vez que uno sabe que está mal, mi esposa siempre me da la contra. No lo digo de mal corazón, ¿no? Siempre me da la contra. O sea, siempre me está diciendo, cuida tu corazón. Ya arreglaste, hablaste correctamente. Yo doy gracias a Dios que ella nunca está de acuerdo cuando estoy mal. Y te voy a decir algo, hermana. La sumisión no es ciega. ¿Está claro? No, como es mi esposo, yo me someto aunque él engañe. No es ciega la sumisión. Hay un límite para la sumisión. Mejores son dos, dice la Biblia, que caminan en su integridad. ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Si tú ves que tu esposo está haciendo lo indebido, tú tienes el deber, porque Dios te creó para hacer su ayuda, su estorbo en ese caso. Habla con él, ora por él, para que no te pongas de acuerdo en lo que está mal. Y si es la esposa, igual manera, hermano. Ponte los pantalones, pues. Es que es la verdad. Es la verdad. Y si no gobernamos bien nuestra casa, pues ¿cómo podemos gobernar la iglesia del Señor? Es importante no estar de acuerdo cuando se trata de lo malo. Y cuando se trata de lo bueno, doy gracias a Dios, porque hay muchas familias que se ponen de acuerdo delante de Dios para hacer lo bueno. Gracias a Dios por ello. Así que aquí vemos el rol del hombre y de la mujer muy importante. El pecado, tarde o temprano,
trae consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia acá? La misma muerte. Dios trajo muerte sobre ellos. Siempre el pecado trae consecuencias. La Biblia nos habla muy claro, y el pecado para los ojos de Dios siempre es serio. Una vez me dijeron, una vez una persona me dijo, hermano, ¿no te parece que lo que Dios hizo con Ananías y Zafira es muy drástico? ¿Saben qué nos enseña esto, hermano? Que para Dios el pecado es muy serio. Pero era una mentirita, era una mentira. Eso es otra cosa. Traté de pensar un poquito en un ejemplo, por qué Dios hizo lo que hizo en toda esa gama de avivamiento que estaba sucediendo. A ver, varones, ¿ustedes tienen camisa blanca o no? Cuando me casé, hermano. Si tiene una mancha así, del tamaño de mi dedo acá, ¿ustedes se la pondrían? Yo quiero hacerles la verdad, ¿se la pondrían para una cena de gala todavía? No lo harían. Esa sola mancha afecta ¿a qué? Hasta puede ser de marca esa camisa. Marca Gamarra, ¿no? Pero esa sola mancha afectaría todo lo que, ¿entienden? ¿Por qué Dios hizo lo que hizo? Porque esta familia iba a afectar todo el crecimiento de la iglesia. Y a Dios no le costó quitarla, te lo digo así. Cuando Dios ve la amenaza en la santidad de su iglesia, Dios va a poner su mano. Ahora, si tenemos hijos que están haciendo lo malo, yo personalmente prefiero que caigan en mis manos, en la paleta, a que caigan en las manos de Dios. Porque no hay garantía de vida, ¿entiendes? Por eso, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Mas el que lo aborrece, le tiene el castigo. Qué importante es que nosotros entendamos la seriedad del pecado. Y uno dice, hermano, pero ¿por qué la mujer? Si solo se estuvo de acuerdo, de repente el esposo la amenazó. No, se puso de acuerdo. Sabía lo que hacía. Pero necesito decirte algo, amigo que nos visitas. Si el pecado no fuera serio, ¿por qué murió Jesús? Dime. ¿Crees que murió por los criminales? ¿Crees que murió por los que asesinan, los que hacen cosas demasiadamente extremas ante los ojos del hombre? No fue así. ¿Saben cuándo fue ofrecido Jesús Cristo a este mundo? Antes de la fundación del mundo. ¿Sabes cuándo se reitera por primera vez? Cuando Adán y Eva tomaron el fruto prohibido. Una sola desobediencia. Y Dios ratificó en Cristo Jesús lo que Él haría un día en la cruz. El hijo del vientre de María, la simiente, nacería para ser sacrificado en la cruz. ¿Cuán serio es el pecado? Que el segundo pecado que se registra es un homicidio. De una desobediencia a un homicidio. ¿Vieron la seriedad del pecado? ¿Cómo degrada a la humanidad el pecado? El pecado, cualquiera sea, es perversidad, abominación a los ojos de Dios. Cualquiera sea. Puede ser una mentira, puede ser una murmuración, puede ser una calumnia, puede ser un mal pensamiento, atención hombres, una mirada indebida. O sea, yo te puedo mencionar en esta mañana ejemplos graves ante nuestros ojos del pecado. Pero cualquier pecado ante los ojos de Dios es grave, tanto que vino Jesús para morir en la cruz por nuestros pecados y delitos. Por eso, amigo que nos visitas, amiga, sepa algo, Dios le hizo venir con una intención acá. Para que usted en esta mañana, por la fe en Jesucristo, se entregue a Él. Porque hay una gran verdad de todo esto, es que así como Ananías y Zafira, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. El pecado nos crucificó, nos mató delante de Dios. Pero Dios nos da vida solo en Cristo, cuando una persona por la fe se ofrece a Él. Sin Cristo una persona está muerta en sus delitos, está condenada en su pecado. No importa la religión que usted vaya, ninguna religión salva. No importa la iglesia que usted asista, ninguna iglesia, sé yo, que murió por nosotros. Solo Jesucristo entregó su vida en la cruz. Lo hizo por amor. ¿Cuándo murió Jesús? Antes que la humanidad pecara, ya fue preparado Jesús. Por eso dice, mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue ofrecido para establecer una relación rota entre nosotros y Dios por causa de nuestros pecados,
nuestras iniquidades, que nos han causado un muro de separación, un abismo, dice la Escritura en Isaías. Y solo el Hijo de Dios es el camino al Padre. No es esta iglesia no salva a nadie. Usted puede vivir acá y morir y ir al infierno. Solo Jesucristo da vida y vida eterna. Si usted entrega su vida y su alma al Creador y Salvador, porque para eso le trajo en esta mañana. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos. Vamos a orar.